esto le damos paso a nuestro siguiente ponente, a José Fernando Mejía Costa. Él es psicólogo por la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, con una maestría en educación de la Universidad de Harvard. Es consultor internacional con estos temas de educación para la ciudadanía mundial, el aprendizaje socioemocional, la prevención del bullying, el acoso escolar, para entidades como el Banco Mundial, para el BID, para la OEA, también para la UNESCO y para varios ministerios de educación. Él fue parte del equipo de expertos que desarrolló los estándares nacionales de competencias ciudadanas, la prueba Saber, que se asocia en Colombia, y coordinó al equipo que desarrolló la propuesta de secuencias didácticas de Cátedra de Paz en primaria para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Es autor también del currículo de desarrollo socioemocional para el Ministerio de Educación de Perú y actualmente dirige el programa Aulas en Paz y es presidente del comité directivo de Educapaz. Le doy la palabra. Muchas gracias, Rosa. Qué honor seguirte, Isidora, en este comentario de este maravilloso libro de Patricia y Cecilia. Cecilia y Patricia son dos personas que pues, considero mis amigas, pero además colegas cuyo trabajo valoro y admiro un montón. Hemos aprendido mucho en Colombia de lo que ustedes han desarrollado en México. Y pues creo que además esta publicación que hoy presentamos es un aporte pues no solamente para el Estado, para México, sino para la región entera. Sin duda alguna en Colombia sacaremos mucho provecho de esto que nos están compartiendo hoy. El libro tiene muchas bondades, muchas gracias, como lo llamaste, Isidora, entonces voy a tratar de mencionar algunas, sabiendo que no da el tiempo para mencionarlo todo, pero este libro logra hacer algo que no es tan común, y es que toma conceptos complejos y profundos y los logra comunicar con un lenguaje claro y directo. Y esto muestra además pues todo el trabajo de investigación y de trabajo en campo que tienen Cecilia y Patricia de muchos años desde la universidad, desde los diversos proyectos e iniciativas que han liderado y en las que han participado. Y el libro recoge pues muchas de estas cosas, las ordena en una estructura muy articulada que efectivamente le ayuda a uno a organizar su cabeza, y a veces es difícil ver la complejidad y la profundidad que hay detrás de todo esto, dado que logran efectivamente comunicarlo de una manera tan clara y directa, y seguramente el público objetivo va a ser muy amplio porque el libro es muy ameno de leer y es además un documento que seguramente va a ser un material de consulta obligado para muchas personas que trabajan en estos temas en la región. También lo decía Isidora, está basado en evidencia, que es algo que es un valor gigantesco de lo que está presentado en el libro, que hay mucha investigación y mucha evidencia alrededor de las propuestas que hacen las autoras. Y tiene una gracia, tomando tus palabras, Isidora, que a mí me gustó mucho, y es que no cae en dicotomías excluyentes sobre conceptos que presenta, sino lo que muestra es un enfoque integrado que creo que va a ser muy productivo y muy útil para las personas que lo van a leer y que nos están viendo ahora. Y presenta este continuo en estos niveles en la pirámide que nos mostraste, en donde no es que cada uno de esos niveles sea excluyente o que tenga uno que trabajar sobre uno y no sobre otro, sino por el contrario, lo que muestra el libro es cómo entrar en estos temas trabajando en estos diferentes niveles en una interrelación que a mí me gustó mucho y que creo que las personas que hemos estado en contacto con docentes, con maestros, con maestras, sabemos lo necesario que es esto para el trabajo cotidiano y para el establecimiento de proyectos e iniciativas que busquen mejorar la convivencia escolar. Estos tres niveles, el de contención, el de resolución de conflictos y el de transformación, pues son muy importantes. Creo que empezar contando el de contención es muy acertado, porque los maestros y las maestras usualmente tienen muchos retos en términos de qué hacer cuando se presentan los problemas, cuando ocurren las peleas, las agresiones, las exclusiones, cuando tienen que manejar problemas relacionados con la disciplina, con las disrupciones, con el incumplimiento de las normas. Y aquí las autoras muestran muy claramente y de manera muy acertada cómo este primer nivel de contención, sobre todo cuando se basa en un enfoque punitivo, pues no es realmente lo que nos ayuda a obtener lo que queremos. Es
por decirlo menos, muy limitado, y tenemos que comenzar a mirar cómo complementamos estas acciones con otras cosas, desde la contención formativa que también mencionan en el libro, que va más a la atención de estos temas desde el desarrollo de competencias, desde el aprendizaje, hasta la resolución, pues la transformación, que realmente lo que se pregunta es cómo construir escuelas más democráticas, que además creo que muy acertadamente lo vinculan con el aprendizaje y con el cierre de brechas, con la razón de ser misma de la escuela, con el aprendizaje además más allá de lo académico, que tiene que ver con todo esto en lo que trabajamos de desarrollo socioemocional y de educación para la paz, pasando además por el nivel intermedio de resolución de conflictos, que también tiene algo de contención, porque cuando un profesor se enfrenta a un conflicto mal manejado, una agresión, seguramente echa mano de todo lo que hay, tanto desde lo que podemos hacer en aula como de lo que está en la estructura institucional de nuestros colegios, a partir de cómo resolvemos los conflictos, cómo promovemos el desarrollo de las competencias relacionadas con la resolución de conflictos y cómo además tenemos estrategias basadas en modelos restaurativos como los círculos de paz, que también son presentados en el texto, en este continuo maravilloso que lo que nos muestra es todo el trabajo que tenemos que hacer abordando estos diferentes niveles que en realidad deberían estar muy relacionados entre sí. Y quisiera mencionar además que todo este trabajo implica pues unas transformaciones muy profundas en las personas y en las comunidades y en las escuelas mismas, en las instituciones. Creo que detrás del texto hay una invitación a pasar de la justicia punitiva, retributiva, a modelos más restaurativos que efectivamente tengan que ver con los tres niveles. Vincular esto además con los aprendizajes, no solamente con los aprendizajes de las competencias socioemocionales o las habilidades mal llamadas blandas, sino con los aprendizajes académicos y el cierre de brechas, y cómo se articula en la escuela todo lo que hacemos en realidad en los tres niveles con las acciones de contención, con el manejo de conflictos y la transformación en algo que es muy retador. Y simplemente quería finalizar con un ejemplo específico de un tema que creo que hace un suma a algo que está muy bien descrito en el libro, que es algo que hemos trabajado mucho desde Aulas en Paz en Colombia, y es el bullying. ¿Qué hacer con el bullying? Porque efectivamente creo que el bullying se convierte en una situación especialmente retadora, pero que también abre muchas oportunidades. Porque por un lado, lo que llamamos contención en términos de bullying se muestra muy insuficiente para tratar un fenómeno tan complejo, mucho más cuando es una contención basada en un manejo punitivo de la cosa. Lo que tiende a pasar en los colegios es que cuando se dan cuenta de que hay bullying, usualmente mueven lo que en Colombia llamamos manual de convivencia, que en otros países se mueve reglamento y que tiene un camino de sanción, y entonces sancionan al bully, al niño que está agrediendo. Eso no funciona y tiende a empeorar el problema. Y esto hace evidente cómo las estrategias de contención basadas en lo punitivo realmente no sirven. Un siguiente paso es comenzar a desarrollar habilidades, que sería lo que las autoras llaman la contención formativa. Y uno además que va más allá, tiene que ver con la resolución de conflictos y con el establecimiento de mecanismos pedagógicos para desarrollar estas habilidades. Pero sin lugar a duda todo esto se queda corto si no comenzamos a pensar en las escuelas como escenarios, como llaman las autoras, de justicia social. Si las escuelas no son escenarios que están abiertos a la inclusión, a la equidad y a la participación, difícilmente vamos a poder combatir fenómenos como el bullying de manera completa. Nos vamos a quedar cortos porque el bullying usualmente se basa en las diferencias y en estas relaciones excluyentes y agresivas que terminamos construyendo, en donde el desbalance de poder hace que algunas herramientas relacionadas, por ejemplo, con la mediación, sean insuficientes. Y creo que ejemplos como este muestran las bondades del modelo, el cómo puede ser una herramienta maravillosa para usarla de manera muy concreta en las escuelas de la región, que nos sirve como mapa de navegación para entender muchos de estos fenómenos complejos, para ordenar nuestra cabeza y poder pensar en esto, y sobre todo para aprovecharlo de manera muy aterrizada en los colegios. Entonces, cierro recomendando sin duda la lectura del libro. Además, con la advertencia de que este no es un libro que se van a leer y ya, sino que lo tengan muy a la mano porque seguramente van a recurrir a él muchas veces
para manejar muchos de los retos a los que nos enfrentamos las personas que hemos destinado nuestra vida a trabajar con la educación para la convivencia y que queremos realmente cambiar el mundo a partir de lo que hacemos. Muchas gracias por invitarme a comentar este libro maravilloso. Voy a ser un embajador de esta publicación en toda la región porque sin duda alguna es una herramienta excelente. Muchas gracias.